Buenas amo curiosos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal. Darle a like, suscribiros y espero que os guste porque seguimos con tejidos de tipo animal, concretamente con el tejido conjuntivo y algunas especializaciones como el tejido adiposo y el tejido cartilaginoso. El tejido adiposo es un tipo de tejido conjuntivo formado por células, denominadas adipocitos, que acumulan lípidos en su citoplasma. Es un tejido especializado en el almacenamiento de energía en forma de triglicéridos. Los adipocitos no se dividen, no proliferan, y el crecimiento del tejido se debe principalmente a la acumulación de triglicéridos en las células. La cantidad de tejido adiposo y su distribución anatómica están reguladas de forma muy compleja. Existen dos tipos de tejido adiposo: el tejido adiposo unilocular, que es de grasa blanca, cuyos adipocitos contienen una gran gota de lípidos, y el tejido adiposo multilocular, grasa parda, con adipocitos formados por numerosas gotas lipídicas. El tejido adiposo blanco o unilocular es aquel tejido que también se conoce como la grasa blanca o grasa amarilla. Los adipocitos poseen una sola inclusión lipídica enorme, con los adipocitos uniloculares, que no está rodeada por membrana y empuja al núcleo y al citoplasma hacia la periferia celular, por lo que son células bastante grandes. Esta inclusión lipídica está rodeada por una capa de lípidos condensados reforzada por filamentos de vimentina. Esta capa separa el contenido hidrofóbico de la inclusión lipídica de la matriz citoplasmática hidrofílica. Asimismo, los adipocitos del tejido adiposo unilocular sintetizan y secretan activamente hormonas, factores de crecimiento y citoquinas. La leptina, producto exclusivo de los adipocitos, es una hormona peptídica que interviene en la regulación de la homeostasis energética y regula la captación y liberación de los compuestos de gran energía. Actúa fundamentalmente en el hipotálamo, inhibiendo también la ingesta de los alimentos. El tejido adiposo unilocular es el tejido adiposo predominante en el adulto. Tiene como funciones principales almacenar energía, aislar térmicamente, amortiguar los órganos vitales y secretar hormonas, como la leptina. Forma una capa llamada panículo adiposo o hipodermis en el tejido conjuntivo subcutáneo y se concentra bajo la piel del abdomen, como los glúteos, las axilas, los muslos y las glándulas mamarias. La mama no lactante tiene como componente principal a este tejido adiposo. El tejido adiposo pardo o multilocular. En el tejido adiposo multilocular grasa parda, los adipocitos son más pequeños que los del tejido adiposo unilocular y forman estructuras lobulillares. Su citoplasma contiene muchas gotitas lipídicas de distinto tamaño, como adipocitos multiloculares, y gran cantidad de mitocondrias que pueden producir calor en lugar de ATP. Una de sus funciones principales es generar el calor. Precisamente por ello, las mitocondrias contienen proteína desacoplante como la UCP1, Uncoupling Protein 1, o termogenina, una proteína transmembrana que desacopla la oxidación de los ácidos grasos de la producción del ATP. Esta proteína permite que los protones retornen desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial sin pasar a través de la ATP sintasa y por tanto sin producir ese ATP. La energía producida se disipa entonces en forma de calor en un proceso denominado la termogénesis, y el tejido adiposo multilocular es muy abundante durante la vida fetal y en los neonatos, pero se encuentra más reducido, por tanto, en los adultos. Tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es un tipo de tejido conjuntivo compuesto por células condrocíticas o condrocitos y una abundante matriz extracelular de más del 95% del volumen. Formada abundantemente por colágeno, fibras elásticas y glucosaminoglucanos, o GAG, sulfatados, se originan a partir de células mesenquimáticas y sus propiedades están determinadas por los componentes de la matriz. El tejido cartilaginoso es un tejido avascular que carece de vasos sanguíneos y de nervado, es decir, que también carece de nervios, y las células se nutren por difusión de sustancias desde los capilares del tejido conjuntivo circundante o pericondrio. Por tanto, son avasculares el tejido cartilaginoso y el tejido epitelial, recordando lo que hemos visto anteriormente. Las células que forman el tejido cartilaginoso son los condrocitos, que retienen su capacidad de división y son responsables del crecimiento intersticial del cartílago. Son células especializadas que producen y mantienen la matriz extracelular, que está formada por agua en un 60-80%, el colágeno tipo 2, 9, 10 y 11, glucosaminoglucanos como el ácido hialurónico, el condroitinsulfato y el queratansulfato, que son los mayoritarios,
proteoglucanos y glucoproteínas, y el proteoglucano más abundante del cartílago es el agrecano, y el colágeno predominante en la matriz cartilaginosa es el de tipo 2, como hemos comentado. La adhesión de los condrocitos a las fibras de colágeno se produce mediante condronectina, una proteína semejante a la fibronectina. La estructura del cartílago sería que los condrocitos que se localizan en el interior de los pequeños espacios de la matriz denominados lagunas o condroplastos se suelen asociar por parejas o tétradas formando pequeños grupos llamados grupos isogénicos o grupos de condrocitos que se forman gracias a la multiplicación de células progenitoras mediante mitosis. Un grupo de condrocitos y su matriz forman un territorio cartilaginoso o condrona. Podemos distinguir dos zonas dentro de la matriz. La matriz del entorno inmediato de las células recibe el nombre de matriz territorial, mientras que la matriz que separa los grupos isogénicos se denomina matriz interterritorial. El cartílago está rodeado por una capa de tejido conjuntivo denso llamada pericondrio. El pericondrio está formado por células que no se distinguen de los fibroblastos y se diferencian gradualmente en condrocitos. La parte externa del pericondrio es una capa fibrosa formada por fibras de colágeno, fibroblastos y una gran cantidad de vasos sanguíneos. La parte interna o condrogénica es una capa celular a partir de la que se forman y diferencian nuevos condrocitos. En la zona limítrofe con el pericondrio, el cartílago todavía no está organizado en condronas. Crecimiento del cartílago. El crecimiento del cartílago ocurre con una combinación de dos procesos, crecimiento por aposición e intersticial. Si el cartílago nuevo se forma sobre la superficie de un cartílago preexistente, se dice que el crecimiento es por aposición o aposicional. En este caso, las nuevas células cartilaginosas derivan de la capa interna y profunda del pericondrio circundante. Sin embargo, si el cartílago nuevo surge de una división mitótica de los condrocitos dentro de las lagunas, hablamos de crecimiento intersticial, es decir, en el interior de un cartílago preexistente. Según las características de la matriz, el tejido cartilaginoso se divide en tres tipos: el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso o fibrocartílago, que veremos ahora. El cartílago hialino es el tipo de cartílago más abundante en el adulto. Posee una abundante matriz extracelular que contiene fibras de colágeno de tipo 2, principalmente, aunque también existen otros tipos de colágeno como el 9, el 10 y el 11, los glucosaminoglicanos como el condroitin sulfato y la queratan sulfato, los proteoglucanos y proteínas no colágenas que son multiadhesivas. El proteoglucano más abundante es el cartílago hialino, es el agrecano, y el cartílago hialino se localiza en las superficies articulares, cartílago articular que se le llama, en los anillos de la tráquea, en partes del esqueleto nasal, en la laringe y en las zonas de unión de las costillas al esternón. En las etapas iniciales del desarrollo fetal, el cartílago hialino es el precursor del tejido óseo en el esqueleto fetal, que se origina por el proceso de osificación endocondral. El cartílago fetal puede contener vasos sanguíneos, pero no forma condronas. La placa o disco epifisiario es una variedad del tejido cartilaginoso situado entre la diáfisis y la epífisis o metáfisis de los huesos largos, es decir, cuando nos encontramos un hueso contactando con otro. Esas placas o discos epifisiarios también tienen tejido cartilaginoso, responsable por tanto del crecimiento en longitud del hueso, tanto del cartílago articular como las placas epifisiarias que carecen del pericondrio. El cartílago hialino del adulto se calcifica en el tiempo como parte del proceso de envejecimiento, siendo reemplazado por tejido óseo. Y por eso también dejamos de crecer. Cartílago elástico. El cartílago elástico se origina a partir del tejido mesenquimático. Contiene menos matriz extracelular que la anterior en el cartílago hialino, la cual está formada por fibras de colágeno tipo 2 y una gran cantidad de fibras elásticas muy ramificadas, que contribuyen a las propiedades mecánicas de este tejido. Se localiza en el pabellón auricular, en las paredes del conducto auditivo externo, en la trompa de Eustaquio o la trompa auditiva, en la epiglotis, localmente en la laringe y en los cartílagos bronquiales pequeños. Está rodeado por un pericondrio semejante al que se encuentra alrededor de la mayor parte de los cartílagos hialinos. Cartílago fibroso o fibrocartílago.
El cartílago fibroso o el fibrocartílago es similar al tejido conjuntivo denso, ya que se caracteriza por contener abundantes fibras de colágeno tipo 1, además de una escasa matriz cartilaginosa con colágeno tipo 2. El cartílago fibroso o fibrocartílago se localiza en las porciones internas del anillo fibroso de los discos intervertebrales, normalmente en la sínfisis de las pubis, meniscos de la rodilla, cartílago articular de la articulación temporomandibular y ciertos puntos de inserción de los tendones al hueso. No contiene pericondrio y con frecuencia su formación se debe a una tensión excesiva de los tendones. Hasta aquí por hoy, muy curiosos. En el próximo vídeo sigo contando otras cositas más de tejidos y de histología, así que darle un like, suscribiros y un besito muy grande para todos y muchas gracias por formar parte de esta gran familia.